Buenos días a todos. Yo os voy a hablar de cuándo es necesario revascularizar un pie diabético. Ante todo quería mostraros unas reflexiones que se hicieron en una reunión de expertos sobre diabetes organizada por la OMS en Ginebra, ahora unos 4 o 5 años, en los que comentaban que era inadmisible que se produjesen tantas muertes y casos de discapacidad como consecuencia de las amputaciones, cuando existen claramente soluciones, y soluciones que son asequibles para una gran parte de la población. Y que una pequeña inversión en prevención y educación puede traducirse en menos amputaciones y una mayor calidad de vida para los pacientes. Todo ello unido conlleva un gran ahorro sanitario. Por tanto, estamos hablando de un problema de una alta prevalencia y de un problema en que la coordinación entre los diferentes elementos asistenciales es vital para lograr una correcta resolución. ¿Por qué es importante la isquemia? Como se ha comentado, las úlceras en los pies de los diabéticos es una patología de una alta prevalencia, aparece en muchísimos casos, generalmente, dependiendo de las series que veáis, hasta un 15% de pacientes a lo largo de su vida tendrán una úlcera. De estas úlceras, el 65% estarán infectadas y el 50% se producirán en pies isquémicos. Cuando se unen las dos circunstancias, infección e isquemia, la posibilidad de que conlleve la amputación de la extremidad es muy elevada. Por tanto, estamos hablando de un problema de una alta prevalencia y de una gran gravedad. ¿Cómo aparece la úlcera? Pues como se ha comentado aquí, ¿no? Tenemos un elemento principal, que es la neuropatía. Esta neuropatía provoca la aparición de una úlcera. Esta úlcera pues se cronifica y ya tenemos el pie diabético. Y la isquemia puede aparecer tanto en su formación como en su perpetuación. Y además, si añadimos la isquemia, la infección, ya tenemos un problema de una gran gravedad. Por tanto, antes de plantearnos tratamientos revascularizadores, tenemos que hacer una evaluación de la vascularización del pie. Primero disponemos de unas técnicas sencillas, hemodinámicas no invasivas, que nos darán información. Disponemos de otras técnicas también no invasivas, pero ya morfológicas, que nos describirán ya un mapa de la vascularización de la extremidad. Y por último, ya pruebas también topográficas e invasivas. La primera, fundamental, primordial y más importante es la exploración física. Estamos en una época en donde la técnica, la tecnología parece que lo va a resolver todo, pero en el pie diabético, en una primera exploración física con la palpación de pulsos nos va a ofrecer una cantidad de información tan importante que a veces nos va a permitir modificar el tratamiento de ese paciente. Por tanto, cualquier paciente con una lesión en el pie, tenemos que realizar una exploración de pulsos. Y empezando por el pulso femoral. El problema no está en el pie, pero empecemos por el pulso femoral. Nos va a dar mucha información. Después del pulso femoral, palparemos el pulso popliteo. Y por último, los pulsos distales, tanto el pedio como el tibial posterior. Con esta simple exploración física ya podemos clasificar a los pacientes en dos grandes grupos: paciente con una úlcera neuropática o paciente con una úlcera neuroisquémica. Con esta primera clasificación ya nos va a permitir un tratamiento y un seguimiento quizás más adecuado para cada caso. Disponemos de otras técnicas no invasivas, como el índice tobillo-brazo, el Doppler, ya sabéis el efecto Doppler, que comparando la presión a nivel maleolar y a nivel del brazo nos va a dar una información, un índice que nos va a permitir prever la curación o no de las lesiones. Pero en los diabéticos tenemos un gran problema, que es la calcificación arterial. Es muy fácil que los índices nos salgan más altos de lo que verdaderamente son, ¿no? Por tanto, no es una prueba muy fiable. Mejor el índice dedo-brazo. Una técnica sencilla, siempre y cuando se disponga del putillaje pertinente. Ya saltando un escalón más, es decir, ya no pruebas hemodinámicas, sino pruebas topográficas, tenemos el ecodoppler. Estos son los dos ecodopplers que disponemos en el servicio, en los cuales combinamos la imagen 2D con el efecto Doppler. Y esto nos va a dar una información no solamente topográfica, sino también una información hemodinámica. Tenemos una gran limitación con el ecodoppler, que es la calcificación. Ya sabéis que el calcio evita el paso de los ultrasonidos. Y una de las grandes características de la arteriosclerosis del diabético es que hay un alto porcentaje de calcificación. Por tanto, de utilidad más o menos limitada.
disponemos de técnicas mucho más modernas, como puede ser la angioresonancia o la angioTAC. Pruebas extremadamente útiles, pero también con limitaciones. La angioresonancia, tenemos una muy buena definición hasta rodilla. Troncos distales, a veces no tenemos una buena definición. Como sabéis, la patología del diabético es sobre todo de troncos distales. El angioTAC, por contra, tiene problemas a la hora de discriminar la presencia o no de calcio en los vasos, y a veces es difícil poder vislumbrar bien la luz del vaso cuando existe mucha calcificación, ¿no? Por tanto, tampoco es una prueba que podemos decir que es el gol estándar, que sigue siendo la arteriografía, ¿no? Pinchar una arteria, inyectar un contraste, y esta arteria queda teñida con un contraste radiopaco, con radios X podemos verla. Es una arteriografía típica de diabético, una femoral superficial más o menos sana. Una pupila también más o menos sana, pero que ya vemos que en el nacimiento de los troncos distales, la tibial anterior a este nivel empieza a estar ya aqueromatosa, con oclusiones, un tronco tibioperoneo correcto, una tibial posterior atrófica, una peroneal que parece sana, pero que en tercio medio de pierna ya está muy heteromatosa, una tibial anterior también enferma, pero que repermeabilizan una pedia que no tiene un mal tamaño. La arteriografía hoy en día prácticamente ya no la realizamos como método diagnóstico, sino como método terapéutico, ¿no? Como comentaremos más tarde. Por tanto, una vez diagnosticada la isquemia, tenemos que determinar qué papel juega la isquemia en la etiología del pie diabético. Pues tiene dos grandes papeles. Uno puede ser causa de la lesión. Ya sabéis que la diabetes es uno de los factores de riesgo de la arteriosclerosis. Por tanto, los diabéticos pueden tener isquemia crónica de extremidades inferiores, pueden tener una arteriosclerosis muy evolucionada de las extremidades inferiores y tener una lesión isquémica, tener, por ejemplo, una necrosis, una gangrena seca de un dedo. Por otro lado, como os comentaba, puede ser una lesión, una úlcera neuropática, que en un pie neuroisquémico, pues con las medidas habituales de curación de esa lesión, pues no logramos que se cure porque está perpetuando la lesión. Por tanto, la isquemia puede jugar los dos papeles. Por tanto, ¿cuándo es necesario revascularizar un pie diabético? ¿Cuándo vamos a optar por su revascularización? Yo creo que hay un elemento fundamental, que es el dolor. Típicamente se habla del pie diabético que no duele, ¿no? Los diabéticos, el gran problema es que al tener neuropatía, pues no tienen dolor. Pero si algún paciente tiene dolor, esos pacientes quiere decir que la isquemia es muy severa, es una isquemia muy importante. Son pacientes en los que hay que priorizar al máximo el tratamiento revascularizador. Ya sabéis cómo es el dolor isquémico, un dolor de muy difícil control, un dolor que aparece incluso estando en reposo, que aumenta por las noches con el decúbito del paciente y que mejoran, te lo explican muy claramente, con el declive de la extremidad, ¿no? Al levantarse o al sentarse. Esos pacientes tenemos la obligación de revascularizarlos de la forma más precoz posible. En otros casos son pacientes con lesiones, bueno, que no llaman demasiado la atención, una úlcera a este nivel, nos viene una semana a la consulta, le ponemos un apósito, vuelve a la semana, parece que va bien, mantenemos el apósito, vuelve a los 15 días, pues no va bien del todo, cambiamos el apósito y vamos perpetuando el tratamiento. Y esta lesión no logramos que cierre. Es una discontinuidad en la piel, es una úlcera, es una puerta de entrada a infecciones, es una puerta de entrada a complicaciones. Cuando las lesiones evolucionan de forma tórpida y hemos realizado todos los tratamientos correctos, es decir, desde el punto de vista tópico está bien tratado, está bien tratada la infección, está bien tratada las descargas, está hecho todo de forma correcta y no evoluciona correctamente, pues tendremos que optar por un plan B, tendremos que optar por una nueva estrategia terapéutica, tendremos que revascularizar. En otras ocasiones las lesiones son muy extensas, ya no esperamos, es decir, este gran absceso que hemos destilado con aquí una gran cantidad de tejido necrótico, si logramos revascularizar la extremidad, la cantidad de oxígeno, la cantidad de nutrientes y la cantidad de antibiótico que llegará aquí será mucho mayor, con lo que lograremos una más rápida curación y sobre todo una mayor preservación de tejidos. Porque si no, ¿qué pasa? Que estos tejidos no evolucionan correctamente,
se van necrosando, vamos desbridando y llega un momento que llegamos a quedarnos prácticamente sin pie, ¿no? Por tanto, ante lesiones extensas, nosotros optamos por revascularizaciones agresivas. En otros casos, cuando tenemos que hacer cirugías en el pie, por ejemplo, un caso como este, ¿no? Yo creo que el diagnóstico queda bastante fácil, tiene una artritis séptica con una afectación importante en la cabeza del primer metatarsiano. Si no actuamos sobre esta lesión, pues no vamos a resolver el problema, tendremos que resecar la cabeza de este metatarsiano, tomar cultivos, pero si este paciente es un paciente neuroisquémico, si no lo revascularizamos, las posibilidades de que esta herida nos vaya mal y que no controlemos la infección son mucho más elevadas si lo revascularizamos. Afortunadamente, actualmente disponemos de traumatólogos que realizan técnicas mínimamente invasivas, técnicas lo que llaman percutáneas, ¿no? Con microincisiones que permiten hacer tratamientos sobre pies neuroisquémicos, sobre todo si es un neuroisquémico no ulcerado, sin necesidad de revascularizaciones previas. Pero cuando son neuroisquémicos ulcerados que requieren cirugía, nosotros creemos que lo primordial es, ante todo, revascularizar. Por tanto, ya hemos decidido que hay que revascularizar. Podemos disponer de varias técnicas. Tenemos dos grandes grupos de cirugías: la cirugía convencional, porque es la más vieja, y la cirugía endovascular, que es mucho más novedosa, ¿no? ¿Qué técnica usar? Cirugía convencional, la cirugía típica de bypass, ¿no? Lo que seguramente todos habéis oído y conocéis. Lo utilizamos sobre todo cuando son oclusiones muy extensas. Por contra, la cirugía endovascular es una cirugía que se realiza sobre todo en casos de estenosis y oclusiones segmentarias. Generalmente lo clásico era menos de 10 centímetros. Este concepto es completamente erróneo actualmente. Actualmente estamos haciendo revascularizaciones endovasculares en trayectos pues, de 10, 15, 20 centímetros. Es decir, estamos realizando revascularizaciones muchísimo más extensas. Cuando hablamos de cirugía convencional, lo que os comentaba, ¿no? El concepto es siempre bypass. El bypass no quiere decir nada más que un puente. Y para el puente necesitamos tres elementos. Necesitamos una arteria que nos dé sangre, una arteria a donde enviar la sangre. En este caso, si aquí veis, esto es una arteria peronea. Aquí tenemos la disección con los controles, con estas gomas que nos permiten clapar la arteria. Es una arteria de aproximadamente 2-3 milímetros de diámetro. Necesitamos el material para hacer el puente. El material ideal es la vena safena. Y necesitamos una arteria dadora de sangre. En este caso es la arteria femoral común. Una vez hemos disecado, hemos preparado y tenemos la vena totalmente preparada, la tunelizamos de forma invertida, es decir, la parte proximal de la vena la colocamos en la parte distal. Aquí la tenemos ya preparadita, y realizamos las anastomosis, es decir, las uniones entre la arteria y la vena. Esta es la arteria femoral común, la vena safena, y la anastomosis distal, ¿no? Entre la peronea y la vena safena. Las anastomosis siempre son terminolaterales, porque como habéis visto hay una importante incongruencia de calibres. Tenemos una vena safena de aproximadamente entre 4 y 5 milímetros de diámetro y una peronea de 2-3 milímetros de diámetro. Por tanto, si hiciésemos una terminal es prácticamente imposible. Aquí tenéis varios ejemplos. Estos son angiotacs de comprobación, que esto lo hicimos a raíz de un estudio. Aquí vemos la femoral común y un bypass a tronco tibio-peroneo. Un detalle de la anastomosis. Esto es un bypass femoropopliteo, este es el bypass. Esta es su arteria de la otra pierna. Aquí veis que esta arteria femoral superficial está totalmente ocluida. Esto es un bypass a pedia, desde la arteria poplitea hasta la pedia dorsal del pie, la arteria dorsal del pie. Aquí tenéis un detalle de la anastomosis distal. Otro ejemplo de arteria peronea. Pero disponemos del otro gran grupo de cirugías, ¿no? La cirugía endovascular. Cirugías que a través de una punción de una arteria alejada a la arteria que queremos tratar, pues como en este caso que es la arteria poplitea, vamos navegando por el árbol arterial
hasta lograr atravesar la lesión con una guía, y a través de esta guía hacemos progresar los diferentes dispositivos que queramos utilizar, en este caso un balón, lo hinchamos y logramos dilatar la arteria poplitea. Esta es una lesión, una estenosis corta, segmentaria, pero en otros casos las lesiones, como aquí veis, son más extensas, ¿no? Una oclusión de todo la poplitea con una recanalización de la tibial anterior. Casos como este, ¿no? Un paciente con una lesión importante en el antepié y que queríamos revascularizar la tibial anterior por el concepto del angiosoma. Nosotros creemos que es importante en estos casos. Aquí vemos ya una tibial anterior muy distal, muy enferma. Lo que os comentaba, esto no es contraste, esto es un balón de 220 milímetros. El concepto de antes de 10 centímetros está más que superado. Y aquí vemos la fibrometría de comprobación, que hemos logrado recanalizar toda la arteria, llevando flujo directo a la arteria pedia, que es la encargada de irrigar el antepié. En ocasiones, cuando atravesamos con la guía una oclusión, pues no vamos por donde queremos, vamos por donde podemos. Y cuando realizamos la dilatación, lo que hemos logrado es abrir luz, pero hemos machacado un poco la arteria. Estas son zonas de disección. Si no tratamos estas zonas, tenemos un riesgo de una trombosis inmediata o de una restenosis muy precoz. Para mitigarlo, lo que hacemos es implantar un stent. Aquí veis una imagen de un stent sin contraste, donde vemos el stent que está rechazando una placa calcificada, aquí ya con contraste. Estos son dos tipos de stent. Todas estas cosas durante la mañana las iremos profundizando y habrá tiempo para hablar con más concreción de esto. Por tanto, estamos hablando de que hay que revascularizar. Por tanto, ¿qué técnica utilizar? Si os fijáis, esta es nuestra serie de los últimos años. A medida que han ido pasando los años, hemos aumentado las revascularizaciones. Cada vez somos más agresivos en la revascularización. ¿Por qué? Porque cada vez también disponemos de técnicas menos agresivas, como son las técnicas endovasculares, que nos permiten tratar a los pacientes incluso de alto riesgo con técnicas muy eficaces y técnicas poco peligrosas para el paciente. A pesar de ello, como somos un servicio de cirugía vascular, la cirugía convencional sigue teniendo su lugar, ¿no? Pero después de todo esto, verdaderamente, ser tan agresivos en la revascularización tiene algún sentido, es útil. Pues nosotros creemos que sí. Y lo creemos porque durante estos 10 años hemos visto que, aumentando de forma considerable las revascularizaciones, logramos disminuir las amputaciones. Pero si hablamos exclusivamente de amputaciones mayores, es decir, de amputaciones invalidantes, de amputaciones que necesitarán una gran cantidad de recursos sanitarios y que necesitarán de protetización, vemos que la diferencia es todavía mucho mayor. Pero lo que también es cierto es que ante un aumento, que el aumento no es paralelo, es decir, que necesitamos realizar muchas más revascularizaciones para lograr una disminución de amputaciones. Por tanto, resumiendo, tenéis que tener muy en cuenta que las lesiones del pie pueden ser provocadas tanto por microangiopatía, por macroangiopatía o lo más habitual que es por la mezcla de ambas. Que ante una lesión en un pie de un diabético es imprescindible filiarlo. Es imprescindible decir si es neuropático o neuroisquémico. Y la exploración física ya nos va a dar muchísima información. Que en los casos de isquemia tenemos que tener muy claro la evolución del paciente y la extensión de las lesiones, porque esto nos va a obligar a la revascularización. Pero que las exploraciones complementarias nos ayudan a decidir el tipo de revascularización, no si es necesario o no es necesario la revascularización. Y no podemos olvidar esto, que a pesar de todo, incluso haciendo las cosas bien, los diabéticos tienen un mayor riesgo de sufrir una amputación que el resto de la población. Que esta revascularización, yo soy de la opinión que tiene que ser lo más precoz posible. Demorar muchas veces solamente sirve para que la cantidad de lesión de ese pie sea mucho mayor. Por tanto, ante un pie neuroisquémico hay que tener una actitud vigilante y realizar revascularizaciones lo más precozmente posibles. Y también soy de la opinión que si logramos realizar una revascularización directa sobre el territorio
que irriga la lesión, los resultados son mayores, ya sea con cirugía endovascular como con cirugía convencional. Y para acabar, tal como habíamos empezado, un pequeño comentario también realizado en esa reunión de expertos de la OMS, que decía que con un tratamiento y curas básicas en los pies de los diabéticos podíamos prevenir hasta un 80% de las amputaciones en nuestros pacientes. Gracias por todo.